Bienvenidos al Relicario Maldito. Soy Lilith, su anfitriona en este viaje hacia lo desconocido. Pónganse cómodos, apaguen la luz y abran su mente. Comenzamos. La mujer de blanco del metro dicen que aparece en la estación Indios Verdes, que pertenece a la alcaldía Gustavo A. Madero, en la línea 3 del metro. Cuentan que era una joven llamada María Elena, que iba a casarse un día de primavera. Tenía el vestido blanco listo, todo preparado, pero nunca llegó al altar. Dicen que sufrió un accidente camino a la iglesia y murió al instante. Desde entonces, cuando cae la noche y el metro se va quedando vacío, muchos pasajeros aseguran verla ahí, en el andén, vestida de blanco, con un velo que le cubre el rostro, esperando. Algunos dicen que le escuchan llamar a su novio, Carlos. Carlos, con voz suave y triste, como un susurro que se lleva el viento del túnel. Otros la han visto subir al último vagón, mirar a cada hombre que viaja solo, con ojos llenos de una pena infinita, y cuando el tren llega a la siguiente estación, ya no está. Se desvaneció en el trayecto, sin que nadie viera por dónde se fue. Dicen que no hace daño a nadie, solo busca. Busca a quien nunca llegó, y ahí sigue, noche tras noche, vestida de blanco, esperando entre las sombras del andén, hasta que se apagan las luces. La niña de las 13 cuchilladas. Esta historia corre de boca en boca en los barrios altos de la Gustavo A. Madero. Dicen que hace muchos años, una niña pequeña vivía ahí con su papá. Nadie sabe bien qué pasó, pero una noche, en un arranque de locura, él la atacó. Le dio 13 cuchilladas, una por cada año que la niña tenía. Su cuerpo quedó tirado en el piso, y dicen que su sangre corrió hasta la puerta. Desde esa noche, la niña no descansa. Los vecinos cuentan que pasada la medianoche se escuchan llantos desgarradores, que parecen venir de dentro de las paredes. Otros han visto su figura pequeña, vestida con ropa vieja, caminando despacio por los lugares donde la mataron. Algunos dicen que aparece en la esquina, mirando fijamente con ojos llenos de tristeza, y cuando le preguntan qué le pasó, se desvanece entre la niebla como si nunca hubiera estado ahí. Hay quienes aseguran que, si pasas solo por ese lugar a la misma hora en que murió, puedes escuchar el sonido de un cuchillo cayendo, 1, 2, 3 veces, hasta llegar a 13. Y dicen que ella no busca asustar, sino que busca justicia. Busca que alguien sepa lo que le pasó, y por eso, no se va, sigue ahí, esperando que alguien la escuche. La leyenda de Platonov, el ingeniero que nunca fichó su salida. Quien era Víctor Castilla Platonov fue un inspector e ingeniero de origen ruso-mexicano que trabajó en el metro de la Ciudad de México, especialmente en la línea 3, la de los colores verde olivo y verde claro, a finales de los años 80 y principios de los 90. Era un hombre alto, de ojos claros y cabello casi rubio, serio pero amable, muy dedicado a su trabajo. La tragedia ocurrió una noche, entre las estaciones Potrero y La Raza. Se le asignó una maniobra, debía bajar a las vías para realizar un cambio de vía tras un incidente en Hidalgo. Por protocolo, debía avisar al puesto central de control antes de descender, pero esa noche nunca lo hizo. Se adentró en el túnel. El regulador no avisó que había alguien en las vías. Un convoy en movimiento, tomando la curva entre Potrero y La Raza, no lo vio y lo arrolló. Varios trenes más pasaron sobre él antes de que alguien se diera cuenta. Su ausencia se notó horas después, cuando nunca marcó su salida. Al revisar los trenes, encontraron restos, una bota, su credencial entre las ruedas de un convoy que llegó a Ciudad Universitaria. Toda la línea tuvo que ser detenida. La aparición de la leyenda poco después, comenzaron los sucesos inexplicables. Conductores reportaban ver una figura caminando por las vías, vestida con overol, casco y botas altas, como si inspeccionara el túnel. Al cortar la corriente y bajar a revisar, no había nadie. Por radio, en noches de servicio nocturno, se escuchaba una voz serena que decía, Platonov, reportando mi salida, aunque ya había muerto. Nuevos trabajadores contaban que se les aparecía un supervisor alto, de rasgos extranjeros, que los corregía si hacían mal su trabajo, les daba indicaciones precisas y hasta fumaba un cigarrillo con ellos antes de desaparecer. Cuando preguntaban quién era, les decían, ese es Platonov, murió hace años. Se dice que ronda especialmente entre Potrero y La Raza, donde perdió la vida, como si su deber no terminara con su muerte. Lo real y lo legendario. En 2021, un familiar suyo confirmó que su nombre real era Víctor Castilla Platonov y que la versión oficial del accidente tenía matices. No fue un descuido suyo, sino una falla en la comunicación que le costó la vida. Su historia dejó de ser solo un relato de miedo para convertirse también en un recordatorio de respeto a los trabajadores que dieron su vida en el servicio. Platonov, reportando mi salida. Una frase que,
en la oscuridad de los túneles de la línea 3, muchos trabajadores del metro han escuchado en noches de silencio absoluto. El fantasma de las escaleras, Escuela Gabriel Hernández, dicen que todo empezó hace años, cuando una niña que estudiaba ahí se cayó por las escaleras principales del plantel. Algunos dicen que la empujaron por una broma que salió mal, otros que fue sola y perdió la vida en el acto. Desde entonces, especialmente al terminar las clases o cuando ya está oscureciendo, muchos alumnos y maestros han visto lo mismo, una figura pequeña, con uniforme escolar, parada en el tramo de en medio de las escaleras. Cuando le preguntan qué hace ahí, se desvanece poco a poco, como si se volviera parte de la sombra. Quienes pasan por ahí solos aseguran sentir un frío intenso que no es del viento, escuchan pasos detrás de ellos o el sonido de zapatitos arrastrándose, aunque no haya nadie. Las conserjes cuentan que al limpiar de noche, a veces ven una niña mirando hacia la entrada, y cuando se acercan, ya no está. El rumor más fuerte dice que busca a alguien, o que se quedó ahí porque no entendió qué le pasó. Muchos alumnos ya grandes le dicen la niña de las escaleras, y evitan pasar solos por ese tramo cuando ya cae la noche. El hombre que fuma en las escaleras de Gabriel Hernández, el lugar en la colonia Gabriel Hernández, en la alcaldía Gustavo A. Madero, existe una larga escalinata que conecta la parte baja, cerca de la avenida Centenario, con la parte alta de la colonia. Es una escalera muy transitada de día, pero cuando cae la noche, se vuelve solitaria, con pocas luces y muchas sombras. Ahí es donde aparece él. La aparición cuentan los vecinos que pasadas las 11 de la noche, cuando ya casi no hay nadie, se ve a un hombre mayor, vestido de traje oscuro, con sombrero, sentado en uno de los escalones. Tiene un cigarrillo en la mano y parece estar fumando tranquilo, como si estuviera descansando o esperando a alguien. Quienes lo han visto dicen que no se mueve, no habla, no levanta la cabeza, solo está ahí, quieto, con el cigarrillo entre los dedos y una pequeña brasa que brilla en la oscuridad. El momento de terror, lo espeluznante, ocurre cuando alguien se acerca. Los vecinos cuentan que, al subir o bajar las escaleras y verlo, le dicen buenas noches por cortesía, pero él no responde. Y cuando ya estás lo suficientemente cerca para verlo bien, simplemente ya no está. No se levanta, no se va caminando, no corre, se desvanece en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. A veces queda solo el humo del cigarrillo flotando un instante antes de desaparecer también. Otros dicen que, en lugar de desaparecer de golpe, al pasar junto a él, sientes un frío intenso que no es del viento, y al voltearte ya está solo el escalón, vacío. ¿Quién era? Hay varias versiones. Algunos dicen que era un señor que vivía en la colonia, que bajaba todas las noches a esperar a su esposa que regresaba del trabajo, y un día falleció. Otros cuentan que era un vigilante o guardia que cuidaba el acceso a la colonia y murió en un accidente justo ahí. Lo cierto es que muchos lo han visto, y nadie ha podido explicar de dónde viene ni a dónde va. Lo que dicen los vecinos, los que llevan años viviendo ahí, ya lo toman casi como parte del lugar. Si pasas por la escalera de noche y lo ves sentado, no te asustes, no hace daño. Solo pásale de largo, no lo molestes, que él no te molesta a ti. Pero nunca te detengas a platicar con él, porque cuando te des cuenta, ya no estará, y quizá te lleves un susto que no se te quita en mucho tiempo. Se dice que sigue ahí, noche tras noche, sentado, fumando, esperando algo o a alguien que nunca llegó, y que mientras su brasa brille en la oscuridad de los escalones, la leyenda seguirá viva. Aquella noche no bajé sola, eran las 12 de la noche. Mi esposo y yo estábamos arriba, en la colonia Gabriel Hernández, en una fiesta. Él me dijo que ya nos fuéramos, pero mi difunta cuñada nos insistió, no, quédense, ya es muy tarde, no vale la pena salir ahora. Pero él se puso necio, y al final decidí bajarme. Cuando salí él ya no estaba, pensé que se había adelantado, cuando entré con mi niña en brazos. Un momento a cubrirla bien, para que no le diera el frío de la noche, y al no verlo bajé rápido esas escaleras que iban de la Gabriela Hernández hasta Centenario. Estaba todo oscuro, apenas se veían los escalones con la luz de unas lámparas lejanas, y de repente, ahí estaba él, un señor, aparecido de la nada, como si hubiera estado esperándome entre las sombras. Se me acercó, me dio las buenas noches, y me habló con tanta familiaridad, como si me conociera de toda la vida. Yo no lo había visto nunca, pero él me hablaba como si fuéramos conocidos. Es muy peligroso que andes con la bebé en la calle a estas horas, me dijo. ¿Por qué bajas sola? No te preocupes, yo te acompaño hasta abajo. Bajó conmigo, paso a paso, a mi lado. Me dijo que no anduviera solita, que me podían asustar, que no era hora de andar por ahí sin compañía. Yo le agradecí, no sé por qué no sentí miedo, solo extrañeza.
Cuando llegamos a Centenario, me despedí de él y crucé la avenida hacia Vasco de Quiroga, donde había más luz. Y ahí estaba el segundo. Otro señor, también ya grande, también diciendo que me conocía, que conocía a mi esposo. Yo lo miraba bien, y no lo reconocía. Casi no le lograba ver la cara, como si algo siempre se la cubriera. Pero me dijo que me acompañaba, y caminó conmigo por lo más iluminado, hablándome con confianza, como si me hubiera visto muchas veces antes, hasta dejarme justo en la puerta de la casa donde vivía en ese entonces. Le di las gracias, entré con mi niña, y me quedé ahí, con el corazón acelerado, pensando, ¿quiénes eran? ¿Por qué me dijeron que me conocían? Al día siguiente llegó mi esposo, que se había quedado un rato más en la fiesta. Le conté todo, le di las señas del segundo señor, le pregunté quién era. Él me miró serio, y me dijo algo que me heló la sangre: no conozco a nadie así, no sé de quién me hablas. Nadie los conocía. Nadie supo quiénes eran esos dos señores que me salieron al paso, uno arriba en las escaleras, otro en la avenida, ambos diciendo que me conocían, ambos escoltándome hasta mi puerta. Nunca lo supe, y me quedé siempre con esa duda. Pero una cosa sí sepa: aquella noche no bajé sola. Alguien, o dos seres, me cuidaron el camino desde lo más alto de la Gabriela Hernández hasta la puerta de mi casa. Y por más que pasen los años, ese recuerdo se queda conmigo, siempre. Y con esto cerramos el relicario maldito por hoy. Si les gustó lo que descubrieron, regálenme un like para que la plataforma nos permita seguir desenterrando secretos. Gracias por estar aquí. Se despide su anfitriona, Lili.